Desde ya los centros comerciales y las tiendas de casi todo el mundo están anunciando en cada rincón y sin decirlo con palabras, seguro dicen en sus vitrinas: use esta ropa y comprobará que se verá y se sentirá tan bien que la felicidad tocará la puerta de su vida. Otras vitrinas dicen: es tiempo de cambiar la cocina y hacer feliz a mamá y a todos los suyos. Y otras más: Navidad, tiempo de compartir y regalar felicidad. Desde luego, lo que es común es el ofrecimiento de dar felicidad. La gente les cree. A lo mejor usted también. La prueba de esto es que no van a encontrar parqueos fácilmente en todos los centros comerciales a partir de esta semana. El mundo va a correr por la tan ansiada meta: alcanzar felicidad. A lo mejor usted también. Desde luego que la garantía de que esos ofrecimientos son ciertos y que funcionan son los ricos, los nobles, los populares, los glamurosos. Es que ellos han alcanzado todas esas cosas y las redes sociales, la televisión, el cable, internet dice que son personas felices. Vaya mundo de mentiras, ¿no? En fin, en medio de toda esa algarabía, nuestro Señor parece se escabulle en medio de algunas vitrinas, centros comerciales, alguna esquina, y en lugar de todas esas cosas, Él dice que la sabiduría está ahí, que se siente en una esquina y que grita a los entendidos, porque claro está, los otros no le prestan atención. Dice que si lo que usted quiere es alcanzar felicidad, es mejor que acepte y reciba insultos y groserías. Él dice en otra esquina, y probablemente donde más gente camina, y advierte que el precio para alcanzar felicidad es pasar hambre y sed. Y de paso también anuncia que la mansedumbre es una virtud para alcanzar felicidad. Aun cuando el precio sea alto, Él garantiza: alcanzará la felicidad. Desde luego, pero muy pocos hacen caso de esas advertencias. Es más, temo que no lo creen. Es que las multitudes, y quizás algunos de los que están aquí dentro de esas multitudes, van por lo que brilla y no les importa si es oro o no, pero al fin de cuentas brilla. Es como si amaran el engaño. Bien, todo lo que he dicho es una manera no elegante y a lo mejor confusa para introducir uno de los sermones más poderosos que nuestro Señor Jesús predicó. Y me pregunto si no el más importante de todos.
Algunos de los maestros referentes de los últimos tiempos dicen que esta es la columna vertebral del Evangelio. Insisten que aquí está todo lo que necesitamos entender. En fin, esto y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado La más grande paradoja. Mateo capítulo 5. Nuestro sermón de hoy, la más grande paradoja. Capítulo 5, Evangelio de Mateo. Por favor, abren sus Biblias y comenzamos con el verso 1. Por cierto, aquellos que sus Biblias tienen marcado en rojo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, notarán que prácticamente los próximos 3 capítulos son un sermón del Señor Jesucristo. Todo está en rojo y todo significa que no es el amanuense, no es el secretario, no es el autor inspirado escribiendo lo que sucedió, sino literalmente las palabras de nuestro Señor. En el capítulo 5, 6 y 7 es como si nos sentáramos a escuchar a nuestro Señor Jesús predicar un sermón. Bien, vamos al verso 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Hay un poco más, pero hasta ahí leemos. Por favor, acompáñenme a orar. Señor, te ruego que la gracia de tu Espíritu Santo nos abrace a todos. Y un tema tan importante y apasionante como fue escuchar un sermón de tu boca, Señor. Vaya pasión desbordada el haber estado sentado en ese monte. Como sea, quizás es mejor ahora porque puedo leer una y otra vez tus palabras. Ruego que la gracia de tu Espíritu nos instruya a todos y que podamos todos crecer en lo que querías explicar. Dame gracia, por favor, para transmitir lo que apenas puedo entender. Pero sabemos que con un milagro de tu Espíritu podemos todos crecer. Los rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a familiarizarnos con 2 vocablos. No digo que ustedes no los conozcan, pero quizás algunos no, y por eso a lo mejor es que yo insista en ellos. El primero es paradoja y el segundo de esos vocablos es bienaventuranza. De hecho, sí puedo decir y con propiedad que no es parte de nuestra jerga, al menos los que vivimos en esta ciudad. Así es que vamos a entender como paradoja, viene del latín, que no importa, no lo escribo porque no vamos a aprender latín, al menos yo no, paradoxa, pero se traduce como la opinión contraria a lo común o a lo acostumbrado. ¿Qué es una paradoja? Es una opinión contraria a lo que se creía, casi como decir lo opuesto. Sin embargo, esto no es suficiente. Lo he puesto así porque es más fácil recordar, pero es mejor un poco más académico. Es la figura de pensamiento, oigan, aunque también se usa como figura de oratoria para embellecer una presentación. Lo cierto es que es una figura de pensamiento. La idea es estimular nuestro intelecto para usar una paradoja. En esta figura, la idea es emplear expresiones contrarias
opuestas a lo común, a lo esperado, o a aquellas expresiones que terminan en aparente contradicción. Eso es una paradoja. Voy a decirles a mi gusto una de las más conocidas, más usadas y quizá más fácilmente entendibles. Para vivir hay que morir. Me dirán, está diciendo todo lo contrario. Estoy diciendo que para que una semilla germine y dé a la vida, a la planta, pues antes tendrá que morir y pasar por ese proceso. Eso es una especie de contradicción, es una especie de pensamiento que parece contradecir lo común. Por Dios, hable en español, morir es morir. Sí, pero al decir que la muerte trae la vida, pues entonces hay un estímulo intelectual, hay un estímulo académico que nos hace pensar que hay algo por debajo de la letra que deberíamos pensar. Claro, que una paradoja exige, demanda reflexión, exige meditación, exige análisis, cosa que los que están aquí por motivos equivocados jamás harán. Los que están aquí por motivos equivocados no les gusta que su intelecto se estimule. Están tan adormecidos que ellos el entretenimiento les divierte y lo disfrutan, pero no el esfuerzo. La paradoja es una figura de pensamiento que demanda y exige el esfuerzo de parte nuestra. Estoy diciendo que hay que rasgar, hay que descubrir por debajo de la letra. En el capítulo de hoy tienen que esforzarse para descubrir no una, varias paradojas. Y por eso le titulé, como si fuera una sola, la más grande paradoja. Ahora ustedes ya están familiarizados con el término y de paso saben que tienen que poner un doble esfuerzo. Difícilmente esto es para oyentes casuales, oyentes sin interés. Bien. Segundo vocablo o segundo término que debemos memorizar es bienaventuranza. Este viene del griego Macarios. Lo voy a escribir a diferencia del otro porque sabemos que Macario también se ha traducido al español como un nombre propio y aun cuando no me gusta cómo suena como nombre propio, me fascina cómo suena. Con su significado correcto o su interpretación al español. Macarios, que viene de bienaventuranza, es lleno de dicha, muy feliz. Algunos dicen es 3 veces dichoso, pero para este estudio vamos a decir que bienaventuranza es simple y sencillamente felicidad. Bien, los que de ustedes están prestando atención y están poniendo de vuestra parte, imagino, ya descubrieron que nuestro estudio de hoy gira alrededor de que esas vitrinas que ofrecen felicidad son una mentira mayúscula y no es nuevo para nadie. No dan felicidad, aun cuando la gente sabe que eso no da felicidad, corre desesperadamente por alcanzar la felicidad y no les importa, no estiman el costo, creen que esa ropa, que ese artículo, lo que fuera, les va a dar lo que tanto ansían. Bueno, nuestro Señor dice que Él sí garantiza la felicidad.
pero no con la opinión común, sino que él dice que es todo lo contrario a esos artículos. Así es que él está a punto de enseñar la más grande paradoja, la más aparente contradicción. Él sí ofrece y garantiza la felicidad, pero advierte es todo lo contrario a la que las otras tiendas están ofreciendo. Bien, escuché a alguien decir, por cierto, advierto antes de dar su frase, yo no sé con qué intención la dijo, presumo algunas cosas, no son importantes. Tampoco digo que esta persona tampoco digo que esta persona es digna de escuchar. No tiene a mi gusto ninguna referencia por la que yo quiera sentarme a escuchar lo que dijo. Pero hago énfasis porque temo que hay muchas personas que piensan así. Son precisamente la opinión común. Y como hoy se trata de una paradoja, es decir, lo contrario a esa opinión común, voy a recalcarlo. Él dijo que el evangelio llegó a su pueblo con milagros, no con palabreríos. Deduzco que su intención era decir: las señales sobrenaturales tienen más poder que las palabras. No intenten confundirme con tanto palabrerío, muéstrenme milagros. Bueno, con compasión vi a ese hombre. Con compasión pienso en todos aquellos que creen que el evangelio debe creerse por las señales que le siguen, hablando obviamente de señales sobrenaturales. Creo que ese hombre no leyó antes que Satanás y sus demonios tienen el poder de hacer señales sobrenaturales. Creo que él no ha leído que Satanás engañará a multitudes haciendo señales. Quizá nunca supo o nunca leyó en la Biblia que las multitudes seguían al Señor Jesucristo únicamente por sus milagros, pero que eso no les hizo salvos. Nunca lo conocieron. Como simple prueba me refiero al caso de los leprosos. No regresaron, 1 o 2 de ellos, y nuestro Señor le dijo: ¿dónde están los otros? Es cierto, recibieron el milagro, vieron la señal, pero no creyeron. No intenté, porque sería casi una blasfemia decir que esas señales que Satanás y sus demonios hacen, pues tienen alguna comparación con lo que nuestro Señor hizo o sigue haciendo, ni en broma. Solo estoy diciendo el error de creer que el evangelio viene por las señales. Peor aún, creo que nunca nadie le dijo a ese hombre que la palabra de Dios enseña que el más grande milagro al que podemos nosotros aspirar es escudriñar la Escritura,
porque en ella hallaréis la vida eterna. Estoy intentando dejar muy claro de que somos lo que creemos. Y lo que creemos viene como resultado de lo que oímos o estudiamos. Que el esperar señales sin el oído y sin el estudio no va a dar como resultado fe, porque la fe viene por oír la palabra. Estoy diciendo que el más grande milagro, la más grande señal que nuestro Señor Jesucristo hizo en la tierra después de su resurrección fue su mensaje, su palabra. Que nadie debería aspirar a más portentoso milagro en su vida que precisamente su palabra. Que es su palabra la que puede traer cualquier asunto natural o no natural. Y que la palabra es lo que usted y yo más atención deberíamos poner. Bien, también estoy diciendo con todo esto que estoy seguro que los de ustedes no amantes de la palabra, si yo cambio estos 40 minutos por una cantidad de actitudes carismáticas, por oraciones con tono de voz alzada, si cambio en media semana y les digo que habremos un culto de milagros y de oración y lloramos y decimos cosas, les puedo asegurar que hay una cantidad de ustedes que no vienen en media semana y a esta altura simplemente porque no les da la gana. Les puedo asegurar sin una pizca de dudas, aun cuando se enfaden conmigo, que sí vendrían. Porque ustedes van en pos de esas señales, no de las palabras. El estudiar de forma sistemática, el sentarme y sacrificar tiempo de mi trabajo, de mi familia, de la distancia, eso no va con usted. Usted es de los que va a los centros comerciales a buscar felicidad, pero no a buscar felicidad en sentarse, alabar al Señor y luego estudiar la palabra. No, hasta ahí no llega. Hay otros de ustedes que no terminan de entender por qué esta iglesia insiste en que si quiere participar en lo que sea de esta organización, debe sentarse y escuchar la palabra. Dicen necedades mayúsculas, obscenas como esta: pastor, déjenos predicar en la cancha. Allá podemos hacerlo 5 o 10 minutos antes. No se dan cuenta del desperdicio de sus vidas, creyendo que encontrarán felicidad por satisfacer el gusto de hacer ejercicio, de competir. No entienden por más que se les insista. Y está bien, aquellos que por primera vez vienen, los que nunca escucharon del Evangelio, pero está re mal. Y a veces yo me siento contrariado, inquieto y hasta molesto con líderes que promueven,
que siguen el error. Con líderes de esos ministerios deportivos que apenas vienen una vez por semana y los líderes de los líderes les permiten para que así lleguen sus jugadores. Oigan, los están mandando al infierno. Porque el escuchar la palabra es lo que da la vida eterna. Escudriñar la Escritura porque en ella hallaréis la vida eterna. Estudiarla, memorizarla, abrazarla. Eso es lo que hace la diferencia. Todo lo demás es como ir al centro comercial. Y todo esto es también una introducción para explicar lo que sigue. Hasta hoy, Mateo nos ha presentado las credenciales del rey. Lo hizo primero mostrándonos su árbol genealógico. Luego nos dio las credenciales del Señor Jesucristo que ratificaban que Él era quien Él decía ser y lo sigue siendo, cuando el Padre y el Hijo dieron testimonio y fueron parte de la investidura del rey, allí en su bautismo, que precisamente el bautismo era como ratificar su investidura y empezar su ministerio público. Luego Mateo nos deja saber que el rey está reclutando su gobierno, sus senadores, sus diputados, sus ministros. Estoy, claro, usando ilustraciones. En el capítulo de hoy, estoy dando el contexto, lo que vamos a ver es la proclama del nuevo rey. ¿Qué es proclama? Es la filosofía de su gobierno, es su plan de gobierno, su plataforma de gobierno. Su proclama es cuando los políticos anuncian su plan de gobierno y algunos por eso son evaluados, votados o rechazados porque no tienen ninguno. Ahora, debo advertir, al menos en Latinoamérica, no sé sobre los anglosajones y menos sobre otros continentes, hablaré por Latinoamérica. Nuestros pueblos, el plan de gobierno les importa un comino. No estoy hablando de gobiernos actuales, no me importa, no es mi asunto. Bueno, sí me importa, pero no es asunto del púlpito hablar de política. Lo aclaro mejor. A nuestros pueblos no les importa un plan de gobierno. ¿Por qué? Porque nuestros pueblos, lamentable, desgraciada y vergonzosamente, su nivel de ignorancia y su nivel de interés por la educación es poca o ninguna. Entonces, no quieren saber sobre las propuestas de los gobernantes, sean diputados, sean ministros, gobernantes, presidentes, lo que sea. No es un tema de discusión. Sí, ellos alguna vez cuando están en campaña se refieren a sus planes de gobierno porque saben que la prensa mordaz y algunos académicos les cuestionarán sobre sus planes de gobierno. Pero ellos no están preocupados por eso. Dicen 2, 3 cosas o 4 tratando de que la prensa deje de cuestionarles
tratando de que los supuestos votantes se enreden y se acabó. ¿Por qué? Porque bien saben ellos que las masas no son pensantes. Y consecuentemente las masas no prestan atención a un plan de gobierno, a la filosofía de dicho gobierno. Les interesa poco o nada. Las masas piden 2, 3 cosas que les conviene, porque a las masas solo les interesa lo que les conviene, aun cuando no se dan cuenta del precio de lo que piden. En fin, esa es la razón por la que hay miles de personas en las iglesias evangélicas que no le prestan atención a la proclama del rey, porque están tras sus milagros, están tras sus señales, están tras sus conveniencias, porque ellos creen que si su matrimonio es estable, serán felices. Ellos creen que si sus negocios son prósperos, serán felices. Ellos creen que si su salud es la mejor, serán felices. Entonces ellos, muchos, y a lo mejor varios de ustedes, vienen a la iglesia evangélica pensando en un centro comercial, en donde en cada esquina hay una vitrina de la que ustedes pueden comprar la felicidad que neciamente ustedes creen encontrarán en esas cosas. Pero de pronto sube a la plaza de dicho centro comercial un predicador que les grita: ahora les explicaré la proclama del rey, su plataforma, su plan de gobierno. Atiéndanme. Entonces esa masa no pensante, ¿qué le importa escuchar eso? Quiera Dios que hoy haya no pocos en medio de ustedes, y qué gran milagro sería que todos ustedes rechazaran discursos populistas de un predicador que les ofrece prosperidad, sanidad, bienestar, y abracen el plan de gobierno del nuevo rey, que quizás es contrario a lo que usted anda buscando. Oh, sí. Quizá y solo quizá es contrario. Por ello, una paradoja. Bueno, pastor, pero si yo aquí no voy a encontrar prosperidad, mire, según yo mis negocios iban a mejorar, según yo mi mujer iba a cambiar, según yo mi esposo iba a regresar, según yo mis hijos se iban a convertir en lumbrera, según yo me iban a sanar. Si nada de eso me va a pasar, ¿qué hago aquí? Bien lo ha dicho. Se equivocó de sitio. Porque quizá y solo quizá, ahora que escuchen, si entienden esta paradoja, descubrirán que lo que vinieron a buscar no lo van a encontrar aquí. Bueno, entonces explíquenos un poco más para estar claros, porque yo quiero creer que yo no soy parte de una masa no pensante. Yo preferiría creer que soy pensante y que estoy claro dónde estoy, lo que estoy buscando y entiendo lo que me están ofreciendo.
Bueno, entonces usted tiene que prestar triple atención a lo que sigue. Para ello debo aclarar que este capítulo no pretende acrecentar el dogma y evitar la ciencia. ¿Qué es el dogma? Es todo aquello que no puede ser comprobado ni defendido. De hecho, yo no estoy del todo de acuerdo en decir de que el Evangelio está inundado de dogmatismo. Más bien creo que el Evangelio está inundado de ciencia. Sí, de acuerdo, hay algunos puntos que llegan después de tener la ciencia como base, como fundamento, siguen subiendo y llegan a un punto en donde solo la fe lo puede explicar. Pero hay una base científica de esa fe. No estoy dándole méritos a la ciencia por encima de la fe. Estoy diciendo que discrepo con los que piensan que la fe no tiene base científica. Sí, sé que de inmediato algunos me refutarán diciendo, pero vamos, la resurrección no tiene base científica porque no puede ser comprobada. Yo creo que sí. Yo creo que todos los testimonios y todos los cambios de las personas que vieron al Cristo resucitado son prueba científica de que la resurrección sucedió. No puedo creer que Pedro, siendo como era, haya estado dispuesto a morir sin haber presenciado al Cristo resucitado. Cierto es que no puedo explicar científicamente la resurrección, pero está la base científica que hace que mi fe crezca. Quiera Dios que me esté dando a entender. Bueno, significa entonces que cuando a paradoja me refiero, no le voy a restar mérito a la ciencia para hacerles, para obligarles a otro dogmatismo. Creo que los que creen en dogmas sin estudiar son gente fanática. Y si esto le ofende, me encanta ofenderlo. Si usted cree cosas sin estudiarlas y sin entenderlas, usted es un fanático de primera. Vulnerable a que hasta el más inexperto orador lo manipule y lo lleve como se le antoje al orador. ¿Por qué? Porque usted dice, bueno, el pastor dijo, vaya gracia. El pastor dijo. Todos ustedes que salen de aquí a su ambiente de vida y alguien les pregunta algo sobre su fe y vuestra respuesta es que el pastor dijo. Wow. Vaya caminos que siguen. Tendrían que decir, la Biblia dice. Tendrían que decir, lo estudié, lo comprobé, lo asimilé, se lo puedo explicar. Eso hace diferencia. Porque de lo contrario, ¿sabe qué dirían los escépticos? Oigan lo que ese pastor llegó a enseñar hoy. Hoy llegó a enseñar lo contrario a la opinión común, para que nosotros creamos todo lo que está contrario a la corriente. Todo el mundo cree esto, pero ahora él dijo que lo correcto es lo que no cree la gente. Pero en realidad es lo que hacen muchos predicadores. Se inventan fuera de texto bíblico cada frase, la publican en redes sociales, le ponen un poco de resonancia, elocuencia, en fin.
quiero mostrarles algo. Voy a hacer un listado y ustedes díganme cómo son las personas que se describen en ese listado. Este listado lo voy a hacer, claro está, con el propósito de ampliar su pensamiento. Wow, y note que no he empezado a ver las bienaventuranzas. En este listado hay personas que son que reciben insultos e improperios, es decir, groserías. Lo dejaré como groserías. En este listado hay personas que soportan hambre y sed. En este listado hay personas que viven humildemente, en humildad. Tengo un poco más de ejemplos, pero lo dejaré hasta aquí. Díganme, ¿cómo son estas personas en este listado que los describe? ¿Cómo son? Desdichados. Una forma de decirlo. ¿Alguien tiene otra? ¿Perdón? Grítame. Sufridos, hermano. Pobres. Infelices. Ahora pónganse un poco más severos, casi groseros. Vamos, descríbanlos. Hermano, gríteme. Desgraciados, me gusta. Es parte de nuestra jerga. Sos un desgraciado. Hermano Juancito. ¿Perdón? Charlatanes, no. No necesariamente. Una persona que aguanta hambre no necesariamente sería un charlatán. ¿Sí, hermano, atrás? Sometidos, tal vez. ¿Sí? Desdichados, sí. Díganme, ¿les gusta perdedores? ¿Fracasados? Sí, ¿verdad? Ok, sorpréndanse de la más grande paradoja que jamás imaginaron. La plataforma, la proclama, el plan de gobierno, la filosofía del evangelio, el mensaje que el nuevo rey quiere que ustedes sepan es que a quienes ustedes llaman fracasados y perdedores, ellos son la gente más feliz del planeta. ¿Se dan cuenta que es una opinión contraria a lo común? ¿Se dan cuenta que no lo aceptan ustedes de primera instancia? Pastor, ¿dónde dice eso? Se los comprobaré. Solo quité algunas frases o usé un español más nuestro que el español bíblico, porque dice, bienaventurados los humildes. ¿Por qué? Bueno, sin importar por qué, mientras lo estudiamos, digan, dichosos los humildes. También dice, bienaventurados aquellos que son vituperados, porque ellos recibirán el reino. También dice, bienaventurados los que padecen hambre y sed de justicia. Solo le quité justicia. Pues sí, pastor, pero es que le quitó cosas. A propósito, para hacerles entender la paradoja. Ahora, ¿cuál fue mi intención? ¿Confundirles? No, muy lejos de eso. Solo quise estimular su intelecto para decirles que por debajo de cada bienaventuranza hay una extensa explicación que requiere ser analizada y escudriñada.
para ser aceptada. Claro que es mi trabajo facilitarle entenderlo. Eso lo vamos a hacer en media semana. Ahora apenas estoy dando la introducción, el antecedente de las bienaventuranzas para que usted y yo seamos capaces de entender el contexto y abrazarlo de mejor forma. Bien, dicho esto, y por falta de tiempo, me quedaré hasta aquí, no sin hacer eco a cómo se titula el sermón. Busquen en sus Biblias y díganme el título de todo el sermón, del 5, 6 y 7. Capítulo 5, 6 y 7 tiene un título. ¿Cómo le pusieron los estudiosos? ¿Qué tema le pusieron a este sermón? Sí, es interesante. Es cierto, algunos están tratando de responder con los subtemas. Es decir, en este sermón nuestro Señor, miren, nos va a hablar de las bienaventuranzas, de la sal de la tierra, de la luz del mundo, de la ley, del enojo, del adulterio, del divorcio, de los juramentos, del amor hacia los enemigos, de las ofrendas, de la oración. Les dije, es todo el mensaje de su evangelio. Es su plan de gobierno. Está diciendo, mi reino, dice este nuevo rey, que está encerrado en esta filosofía. Pero con todo y ello, dice él, las bienaventuranzas son la puerta de entrada a ese reino. ¿Por qué? Por lo que vamos a estudiar en el domingo, porque en media semana estamos de fiesta recibiendo qué sé yo cuántas personas inconversas. Me entusiasma cuando conozco el título de este sermón, porque nadie en realidad conoce el nombre del monte. Es extraño, ¿eh? Se le pone el monte de la transfiguración, se le pone el monte de Sión. Siempre hay una característica que le da importancia a esa colina, a esa sierra, a esa montaña. Pero este sigue siendo el monte. Estoy seguro, bueno, no puedo estarlo, nunca he ido en un tour a Israel, pero me supongo que debe ser una estación obligada para los que siguen un tour. ¿Cómo no quisiera yo sentarme en ese monte en donde nuestro Señor lanzó su plan de gobierno? Imaginar que Él está allí hablando y explicando cada punto. Ahora, lo que estoy diciendo con esto que no tiene nombre es que a quién le importa, porque todo el mundo sabe que ese monte se llama el Sermón del Monte. Se volvió emblemático porque nuestro Señor enseñó ahí su plan de gobierno. Ya nadie dirá, ¿quién sabe dónde es esa colina? No, todo el mundo dice, allí nuestro Señor dio el sermón del monte. Pienso, todo lo que sucede cuando nuestro Señor toca o pasa por un sitio o por la vida de alguien, deja de ser
insignificante y desconocido, y se convierte en algo memorable, emblemático. Se trate de un simple monte o se trate de un simple mortal. Nunca esa persona o ese sitio volverán a ser lo mismo. El problema es que hubo muchos sitios y muchas personas, muchísimas personas, que nunca dejaron que nuestro Señor Jesucristo tocara sus vidas. Él se acercó a ellos como esos leprosos y obró milagros en ellos. Él les predicó. Él obró señales ahí. Y Él dio grandes sermones ahí. Fue luz. Pero esos miles de personas rechazaron esa luz. ¿Por qué? ¿Por qué tanta resistencia? Creo entenderlo mejor con este ejemplo. Leí, no escuché, que hay toda una crisis en Qatar y en el mundo entero por la reglamentación que ese país tiene contra cantidad de costumbres de Occidente. Asuntos que son prohibidos para ellos, no para nosotros. Para los que no han leído nada, me refiero a asuntos como el consumo de alcohol. Entiendo que una de las marcas de cerveza más grandes del mundo hizo un contrato multimillonario con la FIFA y pues ahora tienen un pleito multimillonario porque parece que Qatar, haciendo eco de sus costumbres, tiene prohibido el consumo en los estadios y en las cercanías, algo así. También hay problema con los jugadores y por sus emblemas, porque ellos quieren usar brazaletes que promuevan la tolerancia de géneros, que aplaudan homosexualismo y cualesquiera otras cosas, que obviamente en Qatar son totalmente prohibidas. Yo no dejo de preguntarme, no estoy aplaudiendo las costumbres de Qatar, a no ser si son bíblicas, por supuesto que las aplaudiría, pero no es mi asunto en este momento las prohibiciones de Qatar. ¿Quién que viaja a un sitio que no es su tierra natal no respeta las reglas de ese sitio? Nadie. Todos tenemos que hacer lo que ahí se hace. Todos tenemos que cumplir las reglamentaciones. ¿Por qué? Porque pedimos permiso para entrar a una tierra que no es nuestra tierra natal. Y mientras estemos ahí, debemos someternos porque ellos no nos tomaron del pelo. Vení, métete aquí. No. Nosotros pagamos para que nos dieran permiso de entrar. Ahora resulta que me da la gana. Y quiero que todo el mundo sepa que así como yo vivo en El Salvador, quiero que vivan acá. ¿Usted está loco? Mientras estábamos por regresar de Oaxaca a México en este viaje, los pastores locales nos dieron la noticia de que todos los accesos para ese estado estaban bloqueados. Eso significa retenes de la población civil
que Oaxaca, dicen ellos, es un estado que cuando ellos bloquean nadie se mete con ellos. Ni el gobierno federal, no sé lo que eso significa, pero entiendo que algo así como la máxima autoridad, ni el ejército ni nadie. Si bloquearon la calle, no pasa nadie. Y eso significaba que íbamos a pasar cuando menos hasta el lunes sin poder salir. Yo pregunté, ¿y qué es un bloqueo? Se ponen los locales de cada pueblo en la calle y no dejan pasar a nadie hasta que los gobernantes llegan y negocian y se llega a un acuerdo. Pero si en mi país llega la policía y los quita. ¿En dónde? Supuestamente en mi país eso pasa. Ya saben la respuesta que me dieron, ¿verdad? Sí, pero usted no está en su país. Usted está en Oaxaca. Y aquí se hace lo que en Oaxaca queremos. Y usted solo puede respetar. ¿A quién le sorprende eso? A nadie. Que como estoy aquí, bueno, Dios obró un milagro, nos escabullimos de una u otra forma y parecíamos una columna de ilegales pasando mojados por no sé dónde. Aunque parezca broma, así fue a las 2:30 de la mañana o 3. Éramos 11 y entre ellos 2 niños. ¿Por qué está diciendo eso, pastor? Porque estoy pensando en toda la gente que se está quejando en Qatar. ¿Por qué quieren que se haga lo que a ustedes les da la gana? ¿Por qué no respetan la soberanía de cada país? Ahora entiendo por qué. Porque la gente quiere que le aplaudan su estilo de vida. Porque la gente quiere que le aplaudan, que se emborrachen en cada esquina. La gente quiere que el mundo le aplauda el homosexualismo. Porque la gente quiere vivir como le da la gana. Y ese es precisamente el grande conflicto del por qué no se dejan tocar por nuestro Señor Jesucristo. Porque no quieren que nuestro Señor les diga cómo se debe vivir en el reino. Ellos no se oponen a los milagros. Ellos no se oponen a las prácticas religiosas. Ellos se oponen a que el rey les dicte los cambios que deben tener en sus vidas. Y oigan, los que están sin Jesús en su corazón, ya no le demos más vuelta a esto. Se los tengo que decir con compasión, ya sin cuentos. La razón por la que ustedes no levantan su mano en recibir a Jesús es porque ustedes quieren vivir como les da la gana. Punto. No, dije el cuento de que es que yo no entiendo. Si nunca va a entender nada. No, que mire que el diezmo, si usted no da pero ni en su casa. No, que mire que mi mujer es un pésimo ejemplo, usted es peor. No, que mire que el que toca ahí la guitarra se equivocó si usted nunca ha visto una guitarra sonar. Deje los cuentos. La única verdad es que usted quiere vivir como le da la gana. ¿Y sabe qué? Dicha honestidad, al final de cuentas, sí se respeta. Porque con esa honestidad usted sabe que cuando nuestro Señor le pida cuentas, usted va al infierno sin ningún cuento. Y deje de decir
que nadie se lo advirtió. Porque hoy está oyendo aquí a gritos a un predicador que le dice que usted no quiere rendir su vida al señorío del rey, porque no quiere que él gobierne su vida. Es asunto suyo. Oramos.